Estás escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Esta semana en Informe Enigma nos adentraremos en la peor catástrofe aérea de Cataluña. Viajaremos con Iván Castro Palacios al 3 de julio de 1970 para conocer las causas por las que el Comet 4 de la compañía Danair, que cubría la ruta Manchester-Barcelona, se estrelló en el macizo del Montseny, concretamente en el Pico de las Agudas, dejando un balance de 113 víctimas mortales. ¿Cuál fue la causa del accidente? ¿Fue un error de comunicación entre la tripulación y la torre de control del aeropuerto del Prat? ¿Dónde estuvo el Comet 4 los 40 minutos que la torre de aproximación lo perdió de vista? ¿Estuvo el fenómeno ovni involucrado en el siniestro? ¿Por qué no había restos de ningún incendio en la zona cero? Y para finalizar, hoy en Voces del Más Allá con Yolanda Martínez hablamos sobre experiencias cercanas a la muerte. Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma, a través de Twitter en enigma-rpa o a través de nuestro correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com. Extrema, de paranoia al riesgo, de tenerlo todo bajo control, de una sobreprotección que roza lo patológico, olvidándonos de que estar vivo no es solo continuar respirando, va mucho más allá. Sin embargo, los accidentes ocurren, son hechos inevitables que comportan situaciones trágicas y de vez en cuando nuestra propia muerte o la de un ser querido. Todo forma parte del ciclo de la vida. Y quizá la única forma de minimizar ese riesgo sería quedándonos en casa sin movernos jamás. Pero es algo prácticamente imposible. Nos movemos, nos desplazamos y viajamos y por ello ocurren todo tipo de catástrofes que en muchas ocasiones resuelven con un final inesperado. Hoy hablamos de una página negra de la aviación que se cobró la vida de 113 personas. Y para ello nos desplazamos al 3 de julio de 1970, concretamente al macizo del Montseny, para resolver algunas de las grandes incógnitas que a día de hoy aún giran en torno al accidente aéreo más importante de Cataluña, el del vuelo 1903 de la compañía Danair, o más conocido como el accidente del Comet 4. ¿Cuál es la altura crítica? El avión tiene alguna terrain. 2 miles 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 terrain. ¿Pero qué hacemos con el tren? No sabes qué ver. Estamos impactando en agua. Dale, perdida. 2 miles terrain. 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 Nos vamos a invertir. Hoy, como ya hemos dicho en la introducción, nos desplazamos atrás en el tiempo, al 3 de julio de 1970 para conocer un poco más en profundidad qué ocurrió con el vuelo 1903 de la compañía Danair y que ha pasado a la posteridad como el accidente del Montseny del Comet 4. Y para hablarnos de este tema tan apasionante, hoy nos visita un compañero y amigo de la casa. Iván Castro Palacios, ¿cómo estás?
Muy buenas, Jorge. Pues encantadísimo de estar contigo otro programa más, como siempre, y encantadísimo de traerte, pues, esta vez una jornada, o perdón, en esta jornada, un tema sorprendente, aeronáutico, lleno de misterios, y la verdad que yo creo que va a resultar muy interesante el tema que vamos a tocar. De nuevo misterios aéreos, pero en este caso con un atractivo añadido, y es que hablamos de mi tierra, de Cataluña, a 30 minutos de los estudios donde me encuentro ahora mismo. Iván, vayamos a aquel 3 de julio de 1970. Cuéntanos qué ocurrió con el Comet 4. Bueno, para ponernos en situación, vamos a viajar, como bien dices, al pasado, al 3 de julio de 1970. Vamos a hablar de un avión comercial de la época, era un de Havilland Comet 4 Charlie de la compañía aérea Daner, era una compañía británica, hacía un vuelo desde Manchester a Barcelona con 112 personas a bordo. De hecho, eran 5 tripulantes y 107 pasajeros. Y, bueno, pues como bien has comentado, este avión pues acaba su vuelo de una forma bastante trágica en ese lugar donde se sitúa el macizo del Montseny, en Arbúcies, en Barcelona. Y vamos a desarrollar un poco lo que ha sucedido desde el punto de vista aeronáutico, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué se produce esta tragedia y qué fue lo que falló ese día? Sí es cierto que nos encontramos con un accidente aéreo que prácticamente se combina pues con uno de los casos o fenómenos OVNI que se han dado en España, que a día de hoy todavía también sigue sin resolver. Uno de los más importantes de la historia de España a nivel ufológico, ¿no? Nos vamos a hablar de la tripulación ahora. La tripulación, su comandante tenía 48 años, de hecho era un expiloto de la Royal Air Force, de las Fuerzas Aéreas Inglesas, y antes de trabajar para esta compañía Daner, también había estado trabajando para la British Eagle, que era otra empresa británica del momento. Y en el momento del accidente, este hombre tenía 7.427 horas de vuelo, 605 horas pues ya las había hecho en este modelo de Havilland, y 29 horas tenía escasas como comandante. No quiere decir que no tenga experiencia en las decisiones de un vuelo, ¿no? Sin embargo, llevaba 29 horas ejerciendo la compañía como comandante. Era su primer vuelo a Barcelona, eso sí, como piloto, y el copiloto, el primer oficial, tenía un poquito más joven, 41 años, tenía 4.765 horas de vuelo, tenía 189 horas en el avión, en el Comet 4. El ingeniero de vuelo, también de su edad, 40 años, tenía 1.275 horas de vuelo en ese de tiempo total, y 218 horas como ingeniero de vuelo en el Comet 4. Era uno de los ingenieros de vuelo más estimados y más eficientes de la compañía, también por lo que se contaba en aquel momento. Y este avión, el Comet de Daner, despega a las 16:08 del aeropuerto de Manchester con rumbo a Barcelona. En un primer momento se presenta una ruta con un plan de vuelo y que luego es modificado en medio del trayecto debido a un tráfico aéreo muy intenso ese día, sobre todo por la zona de París. Y al final el avión pues es autorizado por París Control a realizar una ruta alternativa Nantes-Toulouse, y después de atravesar la frontera por los Pirineos pues tendría que pasar sobre un punto determinado, el punto Bravo, que se correspondía en aquel entonces al punto Berga aeronáutico, y tendrían que seguir una ruta aérea que era la ruta Upper Bravo 31. A las 17:57 el Comet ya reporta que está cruzando la frontera española, lleva un rumbo exacto de 193 grados, y a las 18:02 horas el aparato pues pasa exactamente a 99 kilómetros a la izquierda de ese punto Bravo Berga, y pasa paralelo a esa ruta que se le había dado, ¿no? El Upper Bravo el 31, siguiendo el rumbo 193 que llevaba. Contacta con Barcelona Aproximación, el controlador aéreo le dice al piloto pues que debe de hacer un pequeño cambio y tiene que poner un rumbo
un cambio de ruta con rumbo 140 y el comandante pues confirma la instrucción con el ATC, con el control, y realiza ese cambio de rumbo con esa maniobra, y además confirma en ese momento que ya está autorizado a descender a unos 2.000 metros de altitud, aproximadamente a un nivel de vuelo 060, y a las 18:02 reporta que pasa sobre Sabadell, cuando está exactamente a esos 29 kilómetros a la izquierda del punto Bravo. Aquí viene el primer error en ese día, porque ya es una cadena de errores que se van juntando. El aparato, cuando el comandante cuando reporta al control aéreo que está pasando sobre Sabadell, en realidad él se encontraba a 52 kilómetros de la vertical de Sabadell. Nunca llegó a pasar por Sabadell en ese momento, cuando él lo estaba reportando. Además, también se da pues esa coincidencia de ese error del comandante con una coincidencia con un error del control aéreo de Barcelona, porque de repente los controladores de Barcelona, cuando el Comet está diciendo que está situado en la vertical de Sabadell, el radar de Barcelona está detectando un eco, que es un punto en la pantalla del radar, exactamente sobre la vertical de Sabadell, y además tiene un rumbo y una velocidad que coinciden o coincidían en ese momento con la velocidad del avión del Comet 4 de Daner. Algo estaba sobre Sabadell que el controlador dio por hecho que era el avión. Sin embargo, no era el avión el que estaba viendo el controlador. Ni el control de Sabadell ni los controladores aéreos de Barcelona, llegados a este momento, a este día en el que estamos hablando, nunca han podido esclarecer a qué o a quién pertenecía ese eco que se registró en las pantallas de control de Barcelona aquel día. El controlador, de hecho, comunica al comandante que tiene el aparato en la pantalla del radar. Claro, Barcelona le dice que lo ve sobre Sabadell, y el comandante se queda pues tan tranquilo, sabiendo que está dando su posición correcta, ¿no? Y le autoriza a seguir un descenso a 2.800 pies, que es ya menos de 1.000 metros, ¿no? Un minuto después, a las 18:03, a las 6:03 de la tarde, el comandante ya está requiriendo pista en servicio para aterrizar en Barcelona. Barcelona le cambian con Barcelona aproximación, con otro controlador, y le dice que está en servicio en la pista 25. Obtiene la respuesta del comandante, y a las 18:05, 2 minutos después, Barcelona aproximación le pide una altitud al Comet. ¿Qué altitud lleva? El comandante responde por la radio que están pasando los 4.000 pies en descenso. Barcelona aproximación le pide la confirmación sobre qué rumbo está llevando en ese momento, y en ese instante, cuando Barcelona aproximación le pide el último rumbo que lleva el avión antes ya de guiarlo a la pista, esa pregunta de Barcelona Control ya nunca más obtiene respuesta por parte del comandante del Daner, ni del avión, ni de su copiloto. En ese momento son las 18:05 de ese fatídico 3 de julio de 1970. Ese día se junta con que la visibilidad era muy mala, era reducida, nula prácticamente, porque las nubes estaban prácticamente cubriendo la cresta de la montaña de ese lugar del impacto que tú has comentado, y es, digamos, pues la vertiente, si no lo he situado mal, es la vertiente noreste de esa montaña, dentro de ese término municipal de Arbúcies. El avión, a posteriori, sabemos que impacta contra esa cara del Montseny a una velocidad aproximadamente de 400 kilómetros por hora,
lleva un ángulo de 45 grados respecto a lo que es la pendiente del monte. En el momento en el que colisiona, cuando ya no le da esa respuesta a Barcelona Control, llevaba un rumbo, que era lo que le estaba pidiendo Barcelona, un rumbo de 145, y llevaban los motores funcionando con total normalidad. En ningún momento tuvieron ninguna emergencia, ningún fallo de motor, nada raro en la cabina, nunca se comentó nada respecto a esto. Después del impacto se produce una explosión con fuego bastante grande, porque el impacto es catastrófico, ¿no? Es muy trágico y bueno, en resumen, lo que hemos comentado ahora ocurre porque esta catástrofe aérea se produce porque los controladores aéreos pensaban que el Comet 4 estaba sobre la vertical de Sabadell. Entonces ellos lo guiaron desde una posición errónea, mientras que volaba directamente hacia esa cara, hacia esa ladera del Montseny. Ese fue el principal error. Viene dado, y lo repito, porque algo estaba sobrevolando Sabadell en aquel momento que jamás se pudo detectar ni saber su origen. Literalmente estamos hablando de un objeto volador no identificado. Era un punto en el radar, era un radar primario. Por aquel entonces los controladores veían puntos y lo asociaban a aviones, y con las constantes conversaciones radiotelefónicas con los aviones, pues ellos los iban situando y sabían cuál era cada uno prácticamente, ¿no? Pero no es como hoy, que pues ese radar secundario que hay en todas las torres y centros de aproximación, pues te da el puntito y el controlador pone su ratoncito encima y te dice qué vuelo es, qué altitud lleva, qué velocidad, qué rumbo, etcétera, ¿no? Se estrellan en unas condiciones, además, pues de niebla totalmente espesa, porque si no fuera eso ese día, a pesar de tener un rumbo erróneo, pues desde la cabina te das cuenta, si estás viendo el monte, que vas hacia el monte y llamas al controlador, ¿no? Y bueno, la búsqueda del avión ya se inicia según esos últimos datos, ¿no? De su situación, que había pasado por Sabadell, que había sobrevolado Terrassa, luego Manresa. Es una zona además muy poblada, como tú sabrás perfectamente, y sin embargo nadie da un aviso de ese sobrevuelo bajo o de esa supuesta explosión contra la montaña, ¿no? Entonces, de hecho, los primeros instantes se piensa que el avión se puede haber perdido en el mar o cerca de la costa. Por la zona de Mataró empezaron a buscar y sin embargo el avión pues había desaparecido totalmente sin dejar rastro. Sin embargo, hubo 3 hermanos de una familia que vivía en una población de Viladrau, que fueron los que dieron en un primer momento, cuando consiguieron hablar con la Guardia Civil, la localización del avión o de los restos, ¿no? Porque ellos se enteran por la radio y por la prensa de que ha desaparecido el Comet enseguida, en los siguientes minutos, y sin embargo ellos se dan cuenta que han visto pasar ese avión a muy escasa altitud, aproximadamente como unos 300 metros encima de sus cabezas, y comentan que, claro, de hecho ellos se quedan un poco extrañados, como diciendo, está sobrevolando muy bajo esta zona de montaña y estos se van a estrellar volando tan bajo y en niebla. Sin embargo, ellos no escuchan en ningún momento ningún tipo de explosión, no escuchan ningún impacto contra la montaña, no son conscientes de que existe, cuando pasa encima de sus cabezas el avión, de que existe posteriormente un accidente aéreo. Y de hecho no le dan mucha importancia hasta que al día siguiente sale ya la noticia oficial y ya van a hablar directamente con la Guardia Civil. Se mueven efectivos en un primer momento de la Guardia Civil, acude la Guardia Civil de Gerona, la Cruz Roja de Barcelona. De hecho, el lugar se empieza incluso a llenar con personalidades también del mundo civil, del mundo militar, y se produce un auténtico despliegue militar, ¿no? Hay, de hecho, también pues cargos políticos que llegan a la zona, hay representación inglesa, representación española, podemos situar en aquel momento como llegan 77 soldados del Regimiento 9 de San Climent, de Sasebas, llegan 110 bomberos de Barcelona, 25 voluntarios de la Cruz Roja de Barcelona, el general jefe del sector aéreo de Cataluña, gobernadores civiles, gobernadores militares de Gerona, el presidente de la Diputación de Barcelona, un montón de autoridades. Llegan también miembros del consulado inglés en Barcelona,
llega también otro diverso personal del sector aéreo de Cataluña, llega un alto cargo de la compañía Daner, que era la compañía implicada en el accidente, y llega además un patólogo de la Royal Air Force, ¿no? Un patólogo de la RAF. Y se juntan allí todas estas personas con un delegado de la aviación civil inglesa, y además hay también 2 expertos del Ministerio de Comercio británico. Todos ellos, más o menos, pues en global, forman un poco un equipo para, bueno, pues para empezar a buscar y descifrar las causas, y sobre todo para reconocer cuerpos, buscar cuerpos y localizar todos los cadáveres, ¿no? Se dijo desde el primer momento que la presencia militar había sido muy exagerada, aparte de que es cierto que iban a ayudar, pero que había sido muy, muy exagerada. ¿Por qué? Porque siempre se comentó que buscaban algo en concreto. De hecho, había gente allí que luego posteriormente, pues dando testimonios, etcétera, estaban buscando algún tipo de prueba que podría, pues también al mismo tiempo desvelarnos, ¿no? Que fue lo que pasó entre las 18:05, en el que se tiene el último contacto del avión, y las 18:40. Date cuenta que te estoy contando ahora este primer dato súper importante. Son 35 minutos desde que es la última comunicación del avión, y las 18:40, que es la que marcan diversos relojes que se encuentran en los cuerpos de los pasajeros fallecidos, diversos relojes del avión, y todos marcan las 18:40. Son 35 minutos en los que no sabemos a día de hoy dónde estuvo el avión, porque se supone que estuvo volando. Y en aquel momento era muy fácil reconocer la hora del impacto, porque los relojes que funcionaban también de esta forma hace mucho tiempo se paraban un poco al instante cuando tu pulso casi pues deja de funcionar, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, y lo sabrás tú muchísimo mejor que yo, que el Montseny pues es un lugar bastante caliente en cuanto al tema de ufología, de objetos voladores no identificados. Es un área que comprende Sabadell, Terrassa, Manresa. Por allí se buscó el avión, y por allí se dio al mismo tiempo aquel misterioso eco en el radar, que dichoso eco que todavía pues nadie ha conseguido desvelar lo que fue, ¿no? También fue ese lugar, si echamos un poco la vista atrás, fue el famoso lugar donde aquellos suicidas de Terrassa, que es un caso también muy conocido, se dio, ¿no? Y donde apareció una de sus supuestas cartas, me parece, unas cartas póstumas que ellos dejaron. Siempre declararon que ellos habían tenido un contacto extraterrestre, además ese mismo año, en 1970. De hecho, una de sus cartas que dejaron decía: sabéis que el tema de los ovnis nos apasiona como a vosotros, y esto desde hace mucho tiempo. Lo que no sabéis es el contacto directo que desde este año, 1970, tenemos con ellos. Eso fue una de las frases que apareció en una de las cartas póstumas de los suicidas de Terrassa. A través de un periodista de La Vanguardia, por aquel entonces, pues tuvimos muchísima más información, porque fue una de las primeras personas que llegó. Enric Casals llegó allí al lugar de los hechos. Estuvo, de hecho, en todo momento, ¿no? Con los miembros militares, con las autoridades, etcétera. Y él contaba cómo a los cadáveres los metían en bolsas de plástico transparentes. Luego empezaron a contabilizar. Claro, había muchísimos cuerpos desmembrados. El panorama era horrible, ¿no? Como en cualquier catástrofe aérea, ¿no? Entonces empiezan a contabilizar cabezas, y no todos los cuerpos tenían una cabeza, digamos que unida, ¿no? Y, claro, si encontraban también cabezas, pues más o menos podían definir el número de fallecidos y encontrar prácticamente todos los restos de las personas, o saber que al menos los tenían a todos, ¿no? Y las fueron metiendo también en bolsas, en un camión. Las llevaban luego posteriormente a un cementerio donde se cavó una
una fosa provisional. Había unos hombres con bata blanca que se supone, bueno, pues que eran forenses, y montaron allí una especie de mesas provisionales en ese cementerio, y van abriendo bolsas, contando cabezas, y resulta que salen un total de 113 cabezas, y sin embargo en la lista de pasaje más la tripulación sabemos perfectamente que viajaban 112 personas. Había 112 nombres totales como ocupantes del avión. Aparecen 113 cabezas. En principio hacen una serie de recuentos para cerciorarse de que no están equivocados. Ellos las vuelven a meter cuando las cuentan en los sacos, las vuelven a echar en esa fosa, y se empieza a investigar, claro, al momento, si en esa zona ha desaparecido alguna persona, si falta alguien, si se ha denunciado alguna desaparición, si se ha echado de menos a alguien en alguna casa. Pues en ningún momento se produce ningún tipo de denuncia ni a la Guardia Civil ni a ningún cuerpo de seguridad, una denuncia de desaparición sobre algún tipo de persona que haya desaparecido en la zona. Es uno de los misterios. Bueno, no hay en aquel entonces las mismas medidas de seguridad, digamos, que hay en los aeropuertos hoy en día, ¿no? Las medidas de seguridad eran mucho más laxas en aquel entonces. La aviación, como quien dice, estaba pues en pleno auge. Esa aviación comercial un poco prehistórica, ya como lo llamo yo, y claro, pudo haberse colado alguien en el aeropuerto de Manchester en el avión. Es difícil que lo hiciera y no se descarta, ¿no?, esa hipótesis, pero lo cierto es que en la lista oficial iban 112 personas. Si alguien va en la cabina con los pilotos porque es un tripulante extra, etcétera, se anotan los papeles, queda registro en el suelo antes de partir el avión. Es imposible que no se sepa, al menos dentro de lo que es el espacio en la cabina de vuelo y en el espacio de pasajeros, que si alguien va de más, que no se haya contabilizado. Es muy raro. Y bueno, pues después de todo este panorama, por allí estaban trabajando los patólogos de la RAF, de la Royal Air Force, y parece ser que los periodistas en todo momento dijeron que estos patólogos, estos forenses, que trabajaban con muchísima prisa para enterrar aquellos cuerpos, y de hecho se trabajó con tanta prisa que hay mucha gente que afirma que estos cuerpos no se cercioraron bien de las identidades, no se corroboraron bien con la lista de pasajeros, no se cercioraron del todo si podría haber incluso una persona más después de haber contado esas 113 cabezas, buscando pues otros restos de ese supuesto cuerpo que no coincidía con ninguno de los pasajeros, y la sensación era de que algo querían esconder, ¿no? Y de hecho siempre se acusó un poco a las autoridades militares de que siempre en aquel momento quisieron esconder con rapidez algo en torno a lo que había sucedido, algún detalle que igual la prensa no llegó a darse cuenta, estando allí incluso. Algo ellos estaban ocultando. Las víctimas, principalmente, pues eran británicas, eran familias enteras, fallecieron familias enteras. La familia fallecida, por ejemplo, con menos víctimas era un matrimonio. De hecho, todos venían de vacaciones a España y bueno, sus cuerpos pues luego posteriormente tenían que ser repatriados al Reino Unido. Al final, pues esos supuestos 112 fallecidos son enterrados en el cementerio de Arbúcies, en una ceremonia además en la que muy digna, con las banderas inglesas, con la bandera española. Y otro error que parece bastante intencionado es que en un primer momento se mantiene bastante preservado el lugar donde durante más de 40 años sucedió el verdadero accidente. Prácticamente en estos 40 años, después de 1970, poca gente lograba llegar al sitio, que también tú lo sabrás mejor que yo, porque has estado allí, al lugar real del punto de impacto del avión,
porque se publica pues a nivel nacional y a nivel europeo un croquis en el periódico La Vanguardia, donde supuestamente se estrella un plano, donde supuestamente se estrella el avión. Y al final resulta que ese plano lleva a un lugar donde era totalmente falso, que el avión se hubiera estrellado allí. Era un croquis totalmente erróneo y, bueno, no sabemos si se hizo aposta o no, pero es cierto que la mayoría de los curiosos no lograban llegar al lugar de la tragedia, sobre todo en los primeros años. Ya cuando la gente empieza a pasear más por el monte y tal, se empiezan a dar cuenta muchos que el lugar del impacto es otro porque, y tú bien lo sabrás, todavía existen restos del avión prácticamente esparcidos por esa cara de la montaña, ¿no? Y bueno, también hubo otro, de hecho, curiosamente hubo otro accidente aéreo en el Montseny en el año 1959, 11 años antes, ¿no? Y bueno, entre uno y otro es cierto que se mantuvo muy, muy preservado ese lugar de curiosos y la gente durante muchos años no lograba llegar al sitio pues para curiosear por si había quedado algún resto y tal del avión, ¿no? Como te dije antes, se dieron varias hipótesis de lo sucedido, sobre todo con ese extraño número de no coincidencia de las cabezas, ¿no? Sobraba una cabeza, se barajó si había sido de un tripulante extra, como te comenté, se barajó si había sido de algún niño que no hubiera sido contabilizado en un primer momento. Luego se descartó esta hipótesis porque el tamaño de la cabeza correspondía a una persona adulta. Se barajó que podría ser un polizón a bordo en la bodega, un pasajero que se cuela, pero nadie nunca llega a reclamar a una persona desaparecida que fuese en ese viaje, sobre todo en ese vuelo, o que hubiera desaparecido paseando por el monte en la zona del impacto en ese momento, que lo coge por sorpresa el avión y se lo lleva por delante. Yo, por ejemplo, no sé si tú la tendrás, ni siquiera tengo información de si la cabeza que aparece es de hombre o de mujer. Se hablaba de la cabeza de una persona, pero en ningún momento me llegan datos de que pudiera ser un hombre, una mujer, no hay ningún tipo de pista, ¿no? Y para resumir un poco el caso, al final, lo que más me llama la atención es que lo que te dije antes, en un primer momento, tanto el comandante del avión como el controlador aéreo piensan que el avión está sobre la vertical de Sabadell, ¿no? Cuando en realidad no lo es. Es muy difícil que en un accidente de avión las dos partes, tanto control aéreo como piloto, o como tripulación en conjunto, es muy difícil que los dos se equivoquen a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los dos estaba en lo cierto, o al menos él pensaba que estaba en lo cierto. Y ahí es donde se sabe que realmente el avión se encuentra a 52 kilómetros de esa posición, en una zona donde además había reportes de gente investigadora, etcétera, que no era la primera vez que ya se hablaba en aquella zona de algún posible salto espacio-temporal, algún posible portal espacio-temporal. Ha habido experiencias en esa zona del Montseny y en esa zona de Sabadell donde la gente ha contado que de repente pues está en un sitio y luego está en el otro en el mismo instante. Y es muy difícil que esa tripulación y el controlador aéreo se equivocasen a la vez. ¿Qué ocurrió? Que está claro que la tripulación estaba totalmente equivocada y fuera totalmente de su conciencia situacional, no sabían dónde estaban y pensaban que estaban encima de Sabadell, pero es muy difícil que el controlador aéreo se hubiera equivocado. Entonces, esto confirma prácticamente en un 99,9% de que ese punto que vio el controlador era algo que estaba volando encima de Sabadell. Nunca se ha sabido el origen, pero algo existía y lo estaba detectando el radar. Eso está más que confirmado. Los relojes, pues el avión desaparece a las 18:05 horas, los relojes de los pasajeros de la mayoría se encuentran parados a las 18:40 por el impacto tan brutal que sufren sus cuerpos, 35 minutos volando, dando vueltas sin que nadie lo detecte en una zona urbana, en una zona montañosa, no existen durante 35 minutos ni una sola comunicación. Si cogemos las características de este reactor de la época, en 35 minutos se puede hacer un vuelo con su velocidad
Barcelona-Palma de Mallorca, por ejemplo, que es un trayecto bastante más largo que ir de Sabadell al Montseny, es absolutamente increíble que un avión estuviera dando 35 minutos vueltas sobre una zona sin que nadie, absolutamente nadie, lo viera. Y esto, pues, confirma en un alto grado de probabilidad que el avión se habría metido o en alguna zona de este tipo. No sé si contigo pues ya he tocado el caso del vuelo de Aviaco, el 502 en el norte de España, cuando también estuvo volando 20 minutos más de lo que realmente tendrían que haber volado y se metieron en una zona similar. Pues este tipo de casos, que como el que ha vivido el Comet, lo único que señalan y que demuestran es que en diversas zonas se pueden abrir en un momento determinado algún tipo de portales espaciotemporales donde el avión, ya no sé decirte más, si se pierde en otra dimensión, si de ese punto pasa a otra. Imagínate que se metió pues en algún sitio de este tipo y reaparece delante de la falda de la montaña y no tiene oportunidad de salvarse y va directo a la montaña. Pueden haber pasado 10.000 cosas una vez que se mete en un área totalmente desconocida para nosotros, para los expertos, para los científicos y para todo tipo de personal que investigue en estas causas, ¿no? Y para terminar, pues otro dato súper importante de esta investigación, pues es cuando posteriormente pues se hacen una serie de investigaciones en la zona, se van a recoger, como todo buen investigador, cuando hay una tragedia, pues va a investigar lugares donde han quedado marcados con una energía negativa, trágica, donde ha habido mucha tristeza, donde ha habido muertes violentas, que se dice que quedan impregnadas, ¿no?, de esa energía que luego vosotros recogéis investigando y grabando psicofonías. Y se recoge una psicofonía en inglés que se hizo muy famosa después de este accidente, y se recogen claramente dos palabras, ¿no? Se recogen las palabras "okis safe", es como si dijeras en español de acuerdo, seguro, ¿no? Okis safe. Se coloca una grabadora en aquel momento dentro de una caja, se coloca la caja dentro de una bolsa, la bolsa la dejan colgada allí en un árbol, en un sitio además de muy, muy difícil acceso, y incluso se colocan termómetros digitales que registran un descenso de temperatura cuando se dan esas psicofonías de 22 a 18 grados, de repente, en ese mismo lugar de la tragedia. Cualquiera de vosotros de la audiencia, en YouTube pueden encontrar la famosa psicofonía grabada, le ponen "Catástrofe Montseny psicofonía" y salen muchos vídeos y se escucha perfectamente. Además son dos palabras como si dijeras en inglés, ¿no? Un inglés muy elegante y se escuchan perfectamente, ¿no? Y bueno, pues para ya concluir, yo creo que los que nos dedicamos a esta profesión, a la navegación aérea, a pilotar, a los controladores aéreos, que dirigen aviones desde sus pantallas, etcétera, en aquel momento es cierto que el accidente pensamos que sería totalmente imposible, por ejemplo, con el sistema GPS, el sistema de posicionamiento global que usamos hoy en día en todos los aviones, porque siempre marca exactamente la posición del avión, ¿no? En la pantalla sobre un mapa sabes siempre el obstáculo que tienes delante, a un lado, al otro, y cómo salir de esa situación, porque te da el punto exacto donde estás en cada momento, ¿no? En 1970, si ese avión hubiera tenido un GPS, en principio la catástrofe no se habría dado. Con la confusión del piloto y la posible confusión o no del controlador aéreo, los llevó directamente contra la falda de aquella montaña. Eso no es el misterio de hoy ni el enigma de hoy. El enigma, y dejo dos para el debate, es saber por qué el avión voló 35 minutos demostrados sin que se supiera dónde estaba, y la otra es pues de quién era esa cabeza, esa 113, el número 113, que nunca se determinó quién viajaba a bordo y que nunca fue identificado. No sabemos lo que ocultaban los militares con tanta prisa que llegaron allí y recogieron todo,
Y bueno, Jorge, esto es un poco el punto de vista aeronáutico o el análisis aeronáutico de la tragedia, porque me imagino que luego vosotros pues lo investigáis en otro sentido, ¿no? Como el de las psicofonías y todo lo que pueda quedar en aquel entorno remanente, ¿no? Hoy en día. Dichoso número 13 que siempre está envuelto en misticismo y mucho misterio. Ángel Rabat, un vecino de Viladrau que actualmente tiene 90 años, aún recuerda con claridad cómo vio volar al Comet 4 a escasos 300 metros prácticamente de su cabeza y cómo pensó que si este avión no remontaba se iba a estrellar. Iván tiene razón con el tema de la hora y que es algo muy importante porque este vecino de Viladrau, Ángel, vio volar al Comet 4 a las 7 de la tarde, con lo cual casi estos 40 minutos que la torre de control pierde el contacto con él, ¿dónde estuvo? ¿Por dónde estuvo? Valga la redundancia dando vueltas, pero hay un tema aún más importante si cabe. Los primeros voluntarios que llegaron a la zona cero cuando se disipó la niebla a primera hora de la mañana encontraron, pues una auténtica carnicería, intestinos que colgaban de los árboles, cabezas, piernas, brazos, la gorra del comandante y debajo de esta una mano, el brazo del comandante aún agarrado a la palanca del avión, con lo cual se entiende que prácticamente nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, que se toparon con la montaña de golpe. Pero el enigma más grande es que no había restos de calcinación, de fuego, de que hubiera habido una explosión, con lo cual aquí se lanza la hipótesis de que el avión se estrelló porque no tenía combustible. Pues sí, dado que también te he comentado que el avión es muy probable que hubiera estado volando mucho más tiempo del que ellos tenían previsto, pues es casi seguro que hubieran quemado prácticamente todo el combustible, porque, en teoría cualquier avión tiene que partir de un punto A y llegar a un punto B, tiene que llevar combustible para ese trayecto, tiene que llevar combustible para desviarse al menos 2 horas hacia su aeropuerto alternativo y luego tiene que tener combustible al menos para estar en espera en ese aeropuerto por lo menos unos 30 o 45 minutos. Entonces, eso hoy en día. No sabría decirte si en aquel entonces esas reservas legales eran las obligadas en aquel momento. Yo creo que no tendrían tanto combustible. Y yo pienso que se puede explicar por lo que te he comentado. Esos 35 minutos que están quemando combustible, que están volando en algún lado, en alguna parte, porque eso es obvio, tuvieron que gastar prácticamente todo el combustible y quizá explique el por qué prácticamente no había restos de esa carbonización, ¿no? O esa deflagración que produce el combustible cuando se quema y cuando arde, ¿no? Y sobre todo por una explosión. Y a propósito de las 113 cabezas, se me olvidó también comentarte un hecho curioso que sucedió cuando se celebró el 40 aniversario del accidente. Una de las familias inglesas que perdió pues a sus seres queridos allí decidió ir una mañana, se van a Cataluña y quieren visitar la fosa común, ¿no? Ellos se alojaban en Lloret del Mar, van a preguntarle a la policía local y se dirigen a la fosa común. Les acompaña un policía municipal y llegan al cementerio donde está esa supuesta fosa común y hay una placa, que tú también la habrás visto, donde se leen los 112 nombres que están inscritos allí. Y esta familia lo que contó es que se llevó una sorpresa muy desagradable
porque en ningún momento el nombre de su familiar al que buscan está en aquella placa, en aquella lista. De hecho, ellos, pues muy cabizbajos, no se explican el por qué, se vuelven en un taxi al hotel y se marchan a Inglaterra. Nadie, absolutamente nadie, en ningún momento, habiendo estado incluso un policía local allí, les pregunta ni siquiera su nombre para poder comprobar o para seguir investigando si ellos estaban relacionados con ese pasajero número 113. Y fue un hecho curioso que saltó a la prensa pues, 40 años después del accidente y la verdad es que ha resultado muy llamativo, ¿no? Porque o no se quiere seguir investigando o muchas personas ahí saben lo que sucedió y no interesa preguntar. Pero bueno, también te lo dejo a modo de curiosidad porque es un dato bastante interesante. Hombre, que venga una familia buscando a un ser fallecido. Hombre, que venga una familia buscando a un ser querido que saben que falleció en el accidente del Comet 4 y no encuentren su nombre en la lápida, es algo extraño. O bien este pasajero era el 113, o bien el 113 está en la lápida y este no fue identificado. Pero sea como fuere, las autoridades deberían haber tomado cartas en el asunto porque quizás aquí está la pieza clave de esa persona anónima que ocupa el número 113. Para tu información, pues es algo que se conoce en julio del 2014, aproximadamente a comienzos de mes, y resultó tan llamativo que de hecho ha sido publicado por algún periódico como El Periódico, por ejemplo, y nada, que sirva el dato también para la investigación. Desde luego hay una familia que ha ido a buscar a su ser querido y al menos en la placa no está registrado, lo cual pues ya solamente ese hecho pues ya te dice y te indica muchísimas cosas, ¿no? Que el trabajo no se hizo bien en su día, obviamente. Aunque estamos ante un hecho realmente misterioso, corrígeme si me equivoco, Iván, el capitán era la primera vez que volaba a Barcelona, pero el vuelo en sí tenía que ser un vuelo normal como los que podemos coger, por ejemplo, para ir desde la península hasta las Baleares o para movernos precisamente, yo que sé, desde Barcelona hasta Madrid, hasta Málaga, es decir, un vuelo de corta distancia. Uh-huh. Es una ruta, no tiene ningún tipo de complicación. La ruta que transcurre por encima de los Pirineos la pasas a muchísima altitud, incluso teniendo mal tiempo vas muy elevado sobre esa zona. Entonces no tenía, digamos que ninguna dificultad. Áreas, la gente se puede pensar que áreas como Barcelona o Madrid, que son colapsadas, ¿no? En cuanto a tráfico aéreo, que es muy arriesgado, ¿no? Volar por allí y tal. Y todo lo contrario, porque de hecho los controladores te vectorizan siempre. Te están dando rumbos y altitudes constantes y ellos van separando muy bien a todos los tráficos aéreos entre sí. Y es muy difícil que pase algo porque está todo tan medido que ellos mismos te llevan prácticamente a la cabecera de la pista, que solo tienes que llegar y posar el avión, ¿no? Entonces son zonas muy controladas y no tendría que haber tenido ningún tipo de problema. Es cierto que estamos hablando de una época, como te dije antes, pues pre-GPS y todos estos accidentes hoy en día con GPS pues es infinitamente más difícil, no imposible, pero que más difícil que ocurran, pues por supuesto, ¿no? Iván, ahora sí, para encarrilar la recta final, ¿cómo era ese Comet 4? ¿Era un avión de pequeñas dimensiones, de grandes dimensiones? ¿Era un avión de lujo, un avión normal? ¿Cómo era? ¿Cómo era ese Comet 4? El Comet 4 pues fue uno de los primeros ya reactores de esa época que digo yo, que era ya un poco el bullicio, ¿no? de la aviación. Y bueno, fue un avión muy muy famoso, fue un avión además muy bueno, muy beneficioso para muchas compañías que se estaban pues renovando en aquella época. Era también
al mismo tiempo una novedad, ¿no? O sea, el Comet en ese momento era un poco ese reactor nuevo, eso ya de viajar a velocidades un poco más grandes que acostumbrados a los famosos turbohélices, pues era muy novedoso, ¿no? Y las compañías pues lo explotaban muchísimo porque era un avión que era eficiente en aquella época. Era uno de los primeros reactores. Es cierto que eran todavía pues aviones que consumían mucho combustible, no como hoy en día, que tienen pues motores más eficientes y tal, ¿no? Eran de esos primeros turbinas, esas primeras turbinas puras que eran súper eficientes a la hora de viajar y bueno, era un avión excelente para cualquier compañía aérea. La verdad que fue un avión muy conocido. Es un avión, sí ha tenido accidentes, porque ha tenido bastantes accidentes, pero también hablamos de una época en la que realmente la aviación estaba todavía, como quien dice, pues también desarrollándose, ¿no? Y bueno, este avión se convirtió en un clásico de la aviación comercial. Entonces, era un avión muy, muy eficiente. Nunca tuvo tampoco ningún problema grave de fabricación, como pudiéramos hablar hoy en día del Boeing 737 MAX. Caracterizó una era del transporte comercial que desde luego fue muy, muy, muy llamativa, ¿no? Y como te digo yo, sí tuvo pues accidentes importantes, pero muchas veces fueron causados por errores humanos, no era causado precisamente por la fabricación del avión o por las características del avión. La verdad que el avión era un reactor que estaba muy muy bien construido y bueno, ha sido un clásico y desgraciadamente pues es una pena no verlos volar hoy en día, porque al que le gustan los modelos históricos, ¿no? Pues era muy bonito. El avión, el Comet, viene además de varias variantes que se habían hecho anteriormente y llevaba además también, si no recuerdo mal, una serie de tanques extra de combustible con respecto a sus versiones anteriores. Ya le daba mayor autonomía, aunque los motores iban muy juntos en las alas. Era cuatrimotor, porque era en 4 motores, lo que pasa que llevaba 2 y 2, pero muy pegados en cada ala. Y bueno, luego se hicieron muchas versiones de él también. Se hizo el Comet, el 4 Alpha, el Comet 4 Bravo, que eran pues mejores desarrollos todavía del avión, el 4 Charlie, que fue un avión también muy clásico y llevaba los avances de los dos primeros. Se fueron mejorando también esos motores con mayor capacidad, mayor autonomía y bueno, se hicieron muchísimas unidades, la verdad, y ya te digo que es que nunca tuvo ningún error de fabricación, de diseño, nunca. Fue un avión lo que te puedo decir es que fue un avión muy muy exitoso que compitió en aquella época con el Boeing 707, que era un grandísimo avión, con los famosos DC-8, que era otro grandísimo avión y estaba muy muy a su nivel, ¿no? Luego se fabricó un Comet 5 posteriormente y ese ya se fabricó, pero sin embargo no llegó a desarrollarse finalmente, y ya ese modelo de avión pues se murió para siempre. En 1975 este accidente fue en el 70 y por ejemplo en 1975 Daner, esta famosa compañía del accidente, era la única que todavía utilizaba ese modelo. Y también te puedo decir curiosamente, que debe ser una casualidad, que se construyeron del Comet que se estrelló, se construyeron 113 unidades hasta el momento del accidente. ¿Cómo te quedas? 113. Casi nada, pero otro dato interesante es que no hay audios de las cajas negras. Estamos acostumbrados a que cuando hay catástrofes aéreas realmente importantes, tarde o temprano esos audios, esas conversaciones que registra esa caja entre los pilotos, acaban circulando por las redes sociales
o son de alguna forma accesibles, pero en este caso no hay rastro de lo que realmente ocurrió dentro de la cabina, ni tampoco de esas conversaciones con la torre de control. Se preservó mucho la información. Yo tengo una teoría sobre que no tengamos grabaciones de la caja negra ni nada, aparte de que en el 70 pues también es cierto que quizá las cajas negras estaban menos desarrolladas e igual podría ser perfectamente que el audio se perdió o se quemó en la catástrofe o la caja negra quedó invalidada, cosa que sería rara. Pero yo pienso que si un avión está desaparecido 35 minutos volando en vete a saber dónde, en vete a saber qué condiciones y vete a saber qué lugar y qué está diciendo la tripulación, porque la tripulación tuvo que ser consciente en un principio, por sentido común, tuvo que ser consciente de que ellos seguían volando y seguían en el aire. Todo eso, todas esas sensaciones, experiencias que pudiera haber contado la tripulación en cabina, todo esto se supone que quedaría grabado. Y de hecho, recordemos a todos que las cajas negras graban los últimos 30 minutos de vuelo, de conversación y los últimos 30 minutos de datos, ¿no? Entonces, si algo raro sucedió y la tripulación en la cabina se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y de que algo era normal, quedó grabado. Y si quedó grabado, sería una prueba muy, muy sustancial a la hora de poder saber cosas en este caso. Y yo creo que no le interesa ni al ejército, ni a las fuerzas aéreas, ni a la RAF, ni al ejército del aire, el que se den a conocer ese tipo de testimonios, porque está claro, como hemos hablado y comentado, que algo estaban escondiendo, se mezcla con un fenómeno de un objeto volador no identificado. Pienso que se ha ocultado mucha información, que seguramente alguien la tenga en una caja cerrada, en algún despacho, en algún almacén olvidado, pero pienso que si existe, sería muy delicada el escucharlo, ¿no? Con esto sí, Iván, terminamos nuestra charla sobre el accidente misterioso del Comet 4 en 1970 en el macizo del Montseny, concretamente en el Pico de las Agudas. Compañero, como siempre, un placer que nos hayas traído otro misterio aéreo, y en este caso sí que es un misterio aún por resolver. Pues sí, Jorge, yo encantado de comentarte este tipo de casos porque son apasionantes y, bueno, dentro de la desgracia, ¿no?, de un accidente aéreo, ya sabe la audiencia que no hablamos de cualquier accidente aéreo, siempre hablamos de sucesos donde las cosas no están resueltas, donde hay un grado alto de conspiración y de encubrimiento, y yo creo que es importante que estas historias no mueran y que se sigan comentando, porque en cualquier momento, cualquier persona puede tener una prueba perdida en su casa, un papel, un documento, un expediente y puede salir a la luz. Entonces creo que hay que mantener vivos estos casos siempre que podamos para seguir investigando. Iván, un abrazo y hasta la próxima. Otro abrazo grande, Jorge. Gracias por tu invitación como siempre. Hasta la próxima. Y antes de dar paso a voces del más allá, vamos a escuchar esa psicofonía a la que Iván Castro anteriormente hizo referencia, esa psicofonía que se obtuvo en la zona cero, donde el Comet 4 impactó, y que dice algo así como "Keep safe", manteneos a salvo. Hay que decir que este audio lo hemos obtenido del programa ya mítico y extinto Los Misterios Nos Miran, y esta grabación la obtuvo su grupo, podríamos decirlo de esta forma, de investigación. Recordar, "Keep safe", manteneos a salvo. Espérate aquí. Aquí así. Espera. Espérate aquí. Aquí así. Espera. Espérate aquí. Aquí así. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón y Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza dels Arbres número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu...
Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio, en Steel No Fred Palamos nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado, con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pey, número 45 de Palamós, o bien en los teléfonos 972 31 47 42 o en el 629 53 58 11. Steel No Fred Palamos, porque tu bienestar nos interesa. Este espacio está patrocinado por Verde Limón Pando Informe Enigma, en el 102.7 de la FM. Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. Hay un mundo paralelo, un universo invisible que hace frontera con el nuestro. Un lugar que se quiebra con voces del más allá, con Yolanda Martínez. Y una semana más nos adentramos en Voces del Más Allá con Yolanda Martínez, en este caso para hablar de experiencias cercanas a la muerte. Yolanda Martínez, bienvenida una semana más, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Pues mira, muy feliz de estar aquí por ser viernes y además porque hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo que me apetecía muchísimo. Simplemente pues teníamos que encontrar a dos personas que se ofrecieran a contar sus historias, y como han sido tan amables y han querido compartir estas historias con nosotros, pues aquí lo tenemos, el programa de hoy. Yolanda Martínez, para ti, ¿qué son las experiencias cercanas a la muerte? Pues una experiencia cercana a la muerte es lo que vamos a escuchar esta noche. Son experiencias que supuestamente tu cuerpo abandona. O sea, el cuerpo se queda ahí y tu alma sale, y desde arriba se puede ver pues toda tu vida pasar, como vamos a escuchar esta noche. Hay dos casos un poco diferentes, pero los dos son interesantes y son experiencias, la verdad, que agradezco antemano pues que hayan compartido con nosotros su experiencia, sus momentos, algo que les ha quedado archivado para el resto de su vida. Y para mí eso es una experiencia cercana a la muerte. Supuestamente yo, con cerca de 3 añitos, tuve que tener una, pero como aún no tenía conciencia, no recuerdo absolutamente nada, porque ya que llegué al hospital, pues estando muy, muy grave, seguramente que en el transcurso del viaje al hospital yo ya estaba inconsciente totalmente, y seguramente que tuve una experiencia como ellos, pero al ser tan pequeñitas me es imposible recordar nada. Así que vamos a pasar a escuchar esas experiencias, esos relatos que la verdad que los dos son impresionantes de escuchar. Desde tu punto de vista, ¿dirías que las ECM son un recuerdo de ese paso momentáneo por el más allá, o bien es un fallo del cerebro, como afirman algunos estudiosos o científicos, ya que de alguna forma proyecta esas imágenes para que estemos tranquilos porque él mismo se niega a desaparecer, podríamos decirlo de esta forma? Yo pienso que no tiene nada que ver el cerebro o los médicos más científicos. Hay médicos que reconocen que personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte, pues les han explicado detalladamente cómo veían y ellos actuaban cuando el paciente se les iba, como es el caso de uno de ellos, donde veía que los médicos luchaban por su vida. Y entonces eso no es cuestión del cerebro, porque estamos hablando de que el cuerpo se eleva. Tú te vas 1 metro, 2 metros, pero tú puedes verlo. Entonces el cerebro no puede reaccionar así. Hay médicos más científicos que se niegan, hay otros que no, que cada día pues incluso hay algunos que han escrito ya sus propios libros y comparten estas historias, porque esto existe. El cuerpo muere, siempre se ha dicho, el cuerpo es lo que queda aquí, lo que se va, lo que se destruye. Pero hay algo muy importante que llevamos todos dentro que se llama alma, y eso no se destruye jamás. Antes de profundizar en estas dos historias que nos han enviado estos dos buenos amigos de nuestro Informe Enigma, Yolanda, nos tienes en ascuas, tienes que resolvernos esta gran incógnita. ¿Qué ocurre contigo y los enchufes de tu casa? Con mis enchufes, pues ya ha quedado totalmente resuelto. Gracias de verdad a las personas que me escribieron y me dijeron que era imposible que un enchufe saltara de esa manera. Así que, bueno, me he dado cuenta
que a día de hoy pues no vivo sola con mi hija, sino que en casa tenemos un fantasma y somos 3 en casa. Pero bueno, que no se preocupen, que no es la primera vez que vivo con un fantasma, ¿eh? Bueno, yo no quiero decir nada, yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero esto suena a indirecta desde aquí. Así que, Yolanda, tú sabrás a qué fantasmas has metido en tu casa y veremos quién, si es que está escuchando el programa, se siente o se da por aludido. Pero ahora sí, nos adentramos en estas fantásticas historias que hoy tenemos para vosotros, querida audiencia. La primera de ellas viene de manos de un compañero, de amigo personal, Xavier Rioja, con el que he compartido escenario en Menorca. Y os aseguro que su experiencia cercana a la muerte no tiene desperdicio. Además, Xavier es muy conocido porque su historia ha dado la vuelta a casi todos los medios de comunicación. Vamos a escucharla. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Javier Rioja, vivo en Barcelona y os voy a explicar una experiencia que causó un gran impacto en mi vida. Esto ocurrió en el servicio militar, hacía la mili en tren y tenía una novia allí en el pueblo y bueno, un día pues tuvimos una discusión y un amigo me había dicho que lo había visto con un sargento y me enfadé y cogí un coche y me fui a buscarla al pueblo. No la encontré, me metí en un bar a esperarla, ahí habían 2 compañeros que se acababan de licenciar. Me dijeron si los podía acompañar a Lérida con el coche porque habían perdido el tren. Me acabaron convenciendo y decidí llevarlos. Bueno, de camino, de repente en una curva veo cómo desaparece la carretera y mi siguiente secuencia es ver al coche cómo saltaba por un barranco, cortaba la copa de un pino, se daba la vuelta y se clavaba en el fondo del barranco en una especie de sembrado, boca abajo, y las ruedas del coche estaban girando. Y claro, yo no entendía qué es lo que estaba ocurriendo. Yo estaba dentro del coche y de golpe porrazo estaba viendo fuera lo que estaba pasando. Me sentía súper bien, no sentía ningún tipo de dolor, me sentía como si hubiera salido de una botella a presión que hubiera estado ahí toda mi vida y de golpe porrazo hubiera salido fuera. Lo sentía todo, lo veía todo, veía el coche ahí abajo como salía humo del radiador que se había reventado, veía las ruedas girando y notaba como una penumbra a mi izquierda en una especie de luz anaranjada con un entorno brillante y en el centro había un punto negro que se iba haciendo cada vez más grande. En ese punto negro me fijé en él y se veía una secuencia. Era mi madre, que estaba en la cocina con un delantal azul, fregando los platos. Se giraba, me sonreía, me decía algo. Mi siguiente secuencia era ver a mi hermana, que entraba en una sala muy grande con 2 puertas blancas, cogía un teléfono rojo y se ponía a hablar por teléfono. Vi mi primer beso, vi una flor que salía en mi calle al lado, en medio del asfalto, que me llamó mucho la atención. Vi un montón de secuencias que realmente eran emocionales, eran secuencias que prácticamente las tenía olvidadas, pero que tenían un factor emocional muy grande. De golpe porrazo empiezo a notar que como si yo controlara ese foco de luz, lo que yo quisiera ver. Vi a mi amigo que estaba en la cantina en ese momento tomándose una cerveza ahí en el cuartel, en la mili. La riera de un bosque cercano a mi casa donde íbamos a coger renacuajos de pequeños, a mi hermano Carlos sentado en un sofá haciendo bombollas con el cigarro y me hacía una sonrisa. En ese momento las secuencias empezaron a cambiar por sí solas y es como si empezara a ver mi vida desde cero, en secuencias rápidas, pero que te iban enseñando qué es lo que ibas siendo durante toda tu vida de forma emocional. Era como te enseñaba partes de tu vida que habían causado eso, un impacto emocional. Es la única explicación que le doy.
De golpe y porrazo volví a repetir otra vez ese mismo día, desde que me levanté en la compañía hasta que ocurrió el accidente. Me desperté tumbado en el coche, tenía algo cálido en la cara, estaba tumbado en el techo del coche, el coche estaba boca abajo, yo sentía algo que me caía en la cara y era mi compañero que estaba colgando encima mía con el cinturón de seguridad y me caía sangre de él o algo me caía en la cara y notaba unos golpes, alguien estaba picando en el coche y decía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Me giro y veo a un chico que me preguntaba si estaba bien, le dije que no, que qué pasaba, me dijo que había tenido un accidente, le dije que no, que es que yo me acababa de despertar ahora mismo en la compañía, que no podía ser. Ahí perdí el conocimiento, luego me volví a despertar otra vez. Bueno, no me desperté, simplemente vi en el quirófano, vi a un montón de médicos alrededor mío que me estaban intentando recuperar, vi a un doctor que le gritaba a una enfermera porque se le había caído algo de una bandeja, la enfermera era muy guapa, por cierto, y me desperté al cabo de 2 días sin entender qué es lo que había pasado. Esta fue mi experiencia. Y yo lo que os puedo decir es que a partir de este día, para mí, la muerte no existe. Somos simplemente un cuerpo físico envuelto en un espíritu, que el espíritu, si se mantiene ahí, sigue ahí y continuamos estando aquí. Lo que se va es nuestro cuerpo, pero nosotros continuamos estando aquí. Espero que os haya gustado la historia y un fuerte abrazo para todos. Chao. Pues sí, muy interesante la historia, de verdad. Me ha sorprendido varios detalles. Ha podido ver su vida pasar. O sea que ten cuidadito, Jorge, lo que hacemos en esta vida, porque lo vas a ver pasar el día que salga tu alma, porque es lo que decimos, ¿no? El cuerpo se queda ahí, pero tu alma se eleva, tu alma sale y puedes ver toda tu vida pasar. Curiosamente, incluso ha hablado hasta de su primer beso. Yo espero que pueda recordar el segundo, porque el primero no me gustó nada, entonces espero que pueda ser el segundo, pero hay detalles que me han impactado. Ha podido ver a su madre, cómo cocinaba, a una hermana, a todo, o sea, hasta una flor. Es que es sorprendente cada detalle que podía recordar y cómo lo recuerda, a pesar de los años. Es algo que le ha quedado grabado, que le agradezco mucho su testimonio, su experiencia, que la haya compartido aquí en Voces del Más Allá, que la verdad es que, bueno, pues nos deja un poquito a todos más tranquilos. Los que ya creemos un poquito, pues somos conscientes de que hay algo allá, en el otro lugar, pero hay gente pues que necesita escuchar estos testimonios para que entiendan por qué suceden este tipo de cosas. Gracias. Hay 2 momentos clave en esta historia. Momento número 1, la enfermera era guapísima. Momento número 2, Xavier Rioja, tendrás que pasar por nuestro espacio para, igual que Yolanda, que nos dejó la semana pasada en Ascuas con sus enchufes, tú nos has dejado en vilo con tu relación con aquella persona. ¿Realmente fue infiel, no fue infiel? ¿Supiste algo más de ella? Esto es una especie de Falcon Crest. Aquí quedan estos puntos suspensivos y dentro de poco espero que Xavier Rioja pueda desvelarnos este culebrón.
Ahora sí, vamos a escuchar el segundo audio, la segunda historia que viene de manos de una amiga a la que vamos a mantener en el anonimato. Lo que voy a contar ocurrió en la primavera del año 2003. Hacía un día muy bonito, eso no se me va a olvidar nunca. Un día soleado y muy bonito. Pero yo me encontraba en la tercera planta del hospital traumatológico de mi ciudad, debido a unos dolores muy fuertes que tenía consecuencia de una degeneración de las hernias discales. Y esos dolores me tenían fatal. Entonces, bueno, estaba allí, me estaban tratando con el dolor. Y era un sábado. Era un sábado porque después del desayuno, el médico que entró me dijo que era el médico de guardia y me preguntó cómo me encontraba. Yo le dije que seguía con el dolor, que lo tenía muy fuerte, que por favor que me quitara el dolor, que no lo soportaba. Él me dijo que no me preocupara, que me iba a poner un tratamiento para quitarme el dolor, que estuviera tranquila. Me quedé tranquila. Y en un momento, no me acuerdo, llamaron por teléfono, lo cogí que estaba en el espaldar de la cama, cogí el teléfono, era uno de mi hermano y le estaba contando lo que me había dicho el médico. Hablando con él, noto que mi cuerpo, una pesadez enorme, y no podía hablar, no podía decir la palabra correcta, no gesticulaba bien, no. Hasta que de golpe, ¡bum! Eso me acuerdo perfectamente. Golpeó el teléfono contra la pared y eso fue lo último que recuerdo de aquel momento. En ese instante empecé a flotar y me elevé hasta casi una altura, no sé, 1 metro del techo. Y veía desde ahí, veía la habitación perfectamente, me veía a mí misma, pero no me importaba. Estaba viendo unos pajarillos que se ponían en la ventana, porque yo le echaba una miaja de pan, y los pajarillos se acercaban a picotear todos los días. Y el paisaje, y yo estaba tranquilamente relajada viendo aquello. Me sentía muy bien, había un silencio muy bonito, y me sentía con una paz muy grande. De golpe se abrió la puerta y entró un equipo médico. Estos médicos empezaron a mirar qué me estaba ocurriendo, a intentar espabilarme, no me despertaba. Yo los notaba nerviosos, se movían para acá, para allá, miraban, volvían a mirar, me tomó uno la atención y recuerdo que dijo, la tiene a 4. Y entonces entraron, no sé si lo entraron o ya estaba allí, el equipo para un electro, y cuando iban a mirarme para ponerme lo del corazón y espabilarme, fue cuando se dieron cuenta que tenía un parche de morfina pegado en el pecho. Porque yo cuando estaba arriba lo estaba viendo lo que estaban haciendo y yo les decía, si está aquí, ¿no lo veis? Si está aquí. Yo le estaba intentando decir que el parche lo tenía en el corazón, que me lo habían puesto ahí, pero ellos no me oían. Entonces, cuando ya me desabrocharon el camisón, se dieron cuenta y fue cuando ya, al quitarme el parche, noté como de golpe, ¡bom!, caí en la cama. Caí en la cama y empezaron a espabilarme, me daban golpes en la cara, pequeños golpes para espabilarme. Y yo recuerdo que no me espabilaba, pero bueno, porque estaba muy cansada, muy agotada. Pero en fin, oía uno decir, ¡uf!, la hemos salvado. ¡Uf! Y aquello me hizo sonreír, pero yo en mi interior, es que era como si estuviera viendo, sintiendo todo lo que estaba ocurriendo en aquellos instantes.
Y bueno, ya me dejaron tranquila y, en fin, eso fue lo que me ocurrió. Yo no sabía lo que me había pasado, solo que aquello se me quedó marcado porque yo sabía lo que había estado flotando y lo conté a mis familiares, pero a ellos no me hacían mucho caso, como que esta estaba alucinando o esta está mal y no me atendían a lo que yo les quería explicar, lo que había sentido, lo que había vivido, no querían. Pasó el tiempo y ya me di cuenta y me enteré de que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Y bueno, eso es toda mi historia. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Y nada, hasta otra. Venga. Impresionante, como había dicho antes, pues poder escuchar otro testimonio de una experiencia cercana a la muerte. Lo que había comentado antes, cómo decía ella a los médicos dónde llevaba el parche para que pudieran salvarla o para que pudieran... Ella quería ayudar. La conozco poquito, he hablado con ella, pero sé que es una mujer muy, muy generosa, muy amable. Imagínate, ahí estaría ella perdiendo los nervios diciéndoles que aquí, por favor, aquí, para que pudieran ayudarle. Y gracias a Dios pudieron salvarla y he tenido el placer de hablar con ella, de conocerla y vi otra vez, y no me cansaré de decirle a los dos testimonios de esta noche pues que muchas gracias por colaborar en Voces del Más Allá. Como bien ha dicho Yolanda, dos magníficas historias que nos aportan dos grandes amigos de esta casa. Pero vosotros, querida audiencia, si también habéis sido testigos de una experiencia cercana a la muerte, no dudéis en pasar por nuestros micrófonos y que nuestros amigos radioyentes sean también testimonios de estas grandes aventuras y de estas grandes vivencias. Ahora, dejando atrás las ECM, nos adentramos en el mundo del tarot. Y la primera pregunta viene de un amigo de 41 años, Sagitario, que pregunta en general por su vida personal y su futuro laboral. Vamos a ver a Sagitario, de 41 años. Tenemos que decir que Sagitario repite pregunta porque hace ya meses que nos preguntó y bueno, yo la animé a que volviera a preguntar, ya que me dijo que algunas cosas habían sucedido, pero que el tema laboral pues aún estaba pendiente. Es verdad que estamos en un momento difícil para el mundo laboral, pero no es imposible. Así que vamos a mirar lo que nos dicen las cartas del tarot. Lo vamos a hacer con el tarot de Marsella, con arcanos mayores, para que nos diga un poquito qué es lo que le espera a este Sagitario de 41 años. A ver, tiene la carta del colgado y la torre. Ahora mismo parece ser que hay ciertas cosas en su vida que están muy bloqueadas. Yo veo un bloqueo bastante importante. Me dice que un poquito más adelante, que tampoco tendríamos que tardar mucho, hacia noviembre, puede ser que se le ofrezca algún contrato, algo, pero yo veo como que es algo que a él no le acaba de... Es algo que él no le acaba de llenar. Puede ser incluso que en el pasado haya rechazado o se haya ido. Es como que algo... Le pueden ofrecer un trabajo, pero como que es algo que a él no le acaba de llenar. Mi consejo es que, bueno, que pruebe a ver qué pasa, porque tiene la carta de los bloqueos, pero los bloqueos en todos los aspectos, no solo en el mundo laboral, sino si él también me ha preguntado que qué veía más, pues en el tema personal también veo muchísimos bloqueos, veo muchas idas, veo muchas vueltas, veo cosas que se tienen que sanar. Si no hace esa sanación, si no cierra ciclos, va a ser difícil que tenga, bueno, posibilidades en todos los aspectos, no solo en el mundo laboral, sino que en el terreno sentimental también veo que no cierra ciclos y es importante que comience a tomar decisiones. Pero sí que tengo que decirle a ese Sagitario que yo veo una firma de papeles,
pero que no lo veo inmediato porque tiene la carta del bloqueo. Es verdad que ahora vamos a pasar un par de meses un poco malos y tal vez tengamos que esperar a que pase todo esto para que las cosas comiencen a fluir. Es lo único que le puedo decir, que de momento no veo una llamada y un contrato. Sí que pueden ofrecerle algo, pero que podría ser algo que a él no le acabará de llenar. ¿De acuerdo? Y la última pregunta es de una amiga cáncer de 38 años y pregunta por un primo suyo que falleció justo el día 10 de este mes. Básicamente quiere saber si está bien o si tiene algún mensaje para ella. No sé qué está pasando porque últimamente están falleciendo repentinamente muchas personas que se nos están yendo de golpe por infartos, gente joven, gente, bueno, pues que nos están rodeando y que se están yendo. Es curioso y él fue uno de los que se fue hace poquito. Quiero decirle a su prima de 38 años que quiere saber si tiene un mensaje para ella, pues decirle que he trabajado un poquito con Osho Zen y luego con el tarot de las brujas para ver qué mensaje me daba. Tengo que decir que sí, que me ha respondido, que aquí tengo, bueno, pues un mensaje. La primera sería que él ha tenido que estar en fase de curación. Cuando él pues se fue, está claro que cuando se fue es porque no estaba bien y me dicen que ha tenido que curarse, pero también ha tenido que curarse de muchas cosas de apego al pasado. Cuando uno se va repentinamente, pues a veces no acepta que se haya ido y tiene que superar todo lo que ha vivido aquí y comenzar a vivir otro tipo de mundo allí. Y también le sale la carta de Somos el Mundo. Yo lo veo rodeado de personas y de seres de luz. Eso quiere decir que él está en un sitio de muchísima luz, que él está muy bien, que puede estar muy tranquila porque es de las personas que veo que se van rápidamente y en tan poco tiempo puedo ver que él está muy bien, que está a la aventura, ahora está en fase de aventura, está experimentando y está pues conociendo otro mundo, pero lo que más veo es que está rodeado de muchísimas personas, de muchos seres de luz. Era una persona de mucha luz. El mensaje concreto sería que me está diciendo que él añora mucho a una persona en concreto, a alguien bueno, podría ser su pareja, podría ser la madre de sus hijos, lo que fuera, pero me habla de una mujer, me habla de que echa mucho de menos a una mujer, que es por eso que tuvo que hacer esa sanación, porque echaba de menos mucho a una mujer. Le puedo decir que esto ya lo ha ido sanando, que ha ido comprendiendo, que él ya no volverá aquí, que él ahora le toca estar allí, que él está muy bien allí donde está, que siempre intentará darle mensajes, que ella al ser un signo de agua, todos los signos de agua, pues siempre digo yo que tenemos un poquito las capacidades psíquicas más incrementadas que igual otro signo. Tanto su primo como ella eran signos de agua y me dicen que él intentará contactar con ella mediante como sea, pero que siempre intentará darte mensajes, que él está muy bien, que está en paz, que es curioso porque me habla mucho y me viene mucho a la mente un recuerdo que tienen cuando ya ellos eran pequeños, porque eran primos, pero eran como almas gemelas, que les tocaba venir juntos, se llevaban muy poca edad de diferencia de edad y entonces me dicen que eran como almas gemelas, como que ellos era amor de verdad, un amor muy bonito, que estaban destinados a que fueran familia, pero que lo más importante, el mensaje sería la paz que yo le veo, lo bien que él está y que le viene a decir que él está muy bien, que no se preocupe, que viva, porque esto es cuestión de tiempo de que todos volvamos allí también y nos convirtamos en un ser de luz, como estoy viendo en esta carta de Somos el Mundo, ¿no? Que es una carta donde Osho Zen interpreta a muchas personas alrededor del mundo, pero con luz. Ese es el mensaje que le podríamos decir. Yolanda, para terminar, formas de contacto. Recordad por Yolanda Martínez, 544 sería Instagram, y luego si quieren contactar conmigo directamente al número de teléfono al 647-552954, al 647-552954. Yolanda, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro espacio de esta semana. Nosotros volvemos dentro de 7 días.